Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso. Toda la Secretaría de Salud, todo el sector, estamos trabajando para eso, para que la salud no sea un privilegio, un derecho del pueblo y gratuito, que el que se enferme sepa que va a tener una cama, va a tener un médico, va a tener un especialista, le van a hacer los estudios, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa, andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad, porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Voy a ver si puedo llegar al 21 de marzo, porque son 20 días, con el recorrido a los 23 estados para poder en la reunión ya tener una idea qué nos falta, qué tenemos que hacer. Hay dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Muy buenos días. Hoy 3 de marzo te doy la más cordial bienvenida, Claudio, así como a todos los que nos acompañan. ¿Cómo estás, Claudio? Yo estoy muy contento, mi querido Juanjo, porque ya es 3 de marzo y ya tenemos el mejor sistema de salud del mundo, ¿no? ¿Y de qué te ríes? Pues habrá que platicarlo, amigo, porque para eso está este programa y a lo mejor pues creo que no estás enterado, o sea, hay que Que darles espacio a cada, no me a digas cada. que lo volvió a aplazar. Ay, bueno, Yo creo que tú eres de esas personas que son neoliberales que le desean todo el mal a este gobierno, amigo. Pero bueno, la verdad es que qué bueno estar aquí juntos, platicar. Oficialmente, Claudio, el viernes se dio el banderazo de arranque. Ya empiezan las precampañas o las campañas oficiales. Y déjame comentarte, pues obviamente, que tenemos 3 candidatos a Claudia Sheinbaum, que va respaldada por Morena, PT y el Verde Ecologista. Está Xochitl Gálvez, que está en la coalición del PAN, PRD y PRI. Y está se me olvida, Álvarez Maínez, por el partido Movimiento Ciudadano. Con esto, amigo, estamos arrancando, son 3 candidatos eh, rumbo a las elecciones del 2 de junio. Eh, Me gustaría que platicáramos en un momento más cómo se te hicieron el arranque de estas campañas, pero también, Claudio, déjame mencionarte que inicia una campaña, una gira por 32 estados, 32 estados, dijo el presidente, para dar un informe de las actividades que ha realizado este gobierno. Y como 3, pues ya lo mencionaste, amigo, para este momento, pues yo la verdad quisiera pensar que estoy en un México diferente, ese México que ve el presidente. Tenemos ya un sistema de salud como Dinamarca, tenemos la megafarmacia, que es la farmacia más grande del mundo, y tenemos a Dos Bocas produciendo a su máximo tope, amigo. Sin lugar a dudas, creo que estos 2 temas o estos 3 temas nos darán para el espacio que estamos arrancando, porque, pues sin lugar a dudas, tenemos que ver cómo fue el arranque de los candidatos
cómo seguramente eh, se va a disminuir la propaganda del presidente, porque es obvio que pues vamos a estar atentos también a lo que nos indiquen Claro. los candidatos. Y tercero, pues ver cómo sigue este país, que para terminar y darte la palabra, el día viernes, terminando su conferencia, le preguntaron que cómo veía el país y él dijo que veía un país muy bien, que de hecho avisaba que él no iba a tener mañaneras en los siguientes días porque no había problemas en México. Entonces, pues con esto te doy la más cordial bienvenida, amigo, y adelante, tú dirás por dónde nos vamos. Ay, eso aparece stand-up, amigo. ¿Cómo que no va a tener mañaneras? Sí, hasta avisó que ahora se iba a dedicar a leer fragmentos de su libro Gracias en las mañaneras. Y eso está implicando que forzosamente está haciendo propaganda. O sea, Ah, este, que ya no iba a haber reuniones de seguridad las reuniones mañaneras, sí, perdón. sí, las reuniones de seguridad, sí, no, eso te lo creo. Sus, sus mañaneras, sus conferencias de prensa van a, yo creo, amigo, que vamos a ver una situación interesante, ¿no? Dices que empiezan las campañas oficiales, efectivamente las oficiales, porque Claudia Sheinbaum lleva 3 años en campaña, Así es. este, pero este fin de semana creo que hay mucha semiótica de donde cortar, porque noto muchas situaciones muy interesantes, tanto de la oposición como del partido oficial, del partido en el poder, porque eh, pues definitivamente no vamos a poder dejar de pasar el resbalón que tuvo Claudia Sheinbaum, que es muy simpático y que en términos, digamos que pues del chisme que genera y del escándalo que ocasionó, porque finalmente se convirtió en un escándalo, pues fue un resbalón que le va a causar mucho más problema del que debería, ¿no? Sobre todo porque el ataque de la oposición ha sido señalarlo, ¿no? Es decir, exhibirlo, nada más. Xóchitl Gálvez hizo un par de errores, cometió un par de errores. Uno que es del mismo nivel, o más bien del mismo tipo, y ahorita explico por qué. Y el ataque de los oficiales, del partido oficial, le ocasionó el efecto contrario a Xochitl. Y ahorita platico un poquito. Pero solo quiero comentar que me parece que el error de Claudia es muy entendible, ¿no? Es decir, este, es muy normal que una persona se equivoque y en el fragor y la emoción del discurso, tú estés pensando en la siguiente frase que vas a decir y se te cuatrapee la boca para decirlo. Es decir, es perfectamente entendible y no debería de haber causado mayor revuelo. Pero lamentablemente se equivocó en la frase que no debía de haberse equivocado, ¿no? Es decir, y yo sí podría decir, aunque ya he visto muchos análisis que están diciendo que según Freud fue un quién sabe qué madre. La verdad es que no lo creo, sí, estoy seguro. Pero pues no se debió haber equivocado en decir que va a seguir la corrupción, ¿no? Eso fue algo y estoy seguro que eso no fue, aunque ella podrá decir que se equivocó legítimamente y con toda o sea, el derecho que tiene una persona a equivocarse en esto, sobre todo en un discurso del primer día, teniendo el zócalo lleno y lo que quieras, pues yo creo que es entendible a todas luces que te puedas cuatrapear con las palabras. Estoy seguro que no se libró de un regaño, ¿no? Porque, pues, evidentemente ocasionó problemas. Pero cuando estoy viendo que Claudia Sheinbaum inicia su campaña y con todo lo que quiera, ¿sí? El Zócalo, no hay discusión, sí se llenó igual que el de la marcha del 18 de febrero. Y tampoco voy a alegar si hubo acarreados o no. Lo que sí tengo que indicar, porque lo dije en este programa cuando hicimos la marcha del 18, el Zócalo quedó asqueroso. Es decir, lo que no puedo entender es por qué los acarreados son tan mugrosos y por qué dejan tanta basura. Eso no lo puedo entender. Pero
después de ver todo esta situación y escuchar que el presidente se está diciendo que no está listo el sistema de salud y que lo aplaza para fin de sexenio, cuando Juan José, yo escucho eso, me preocupo y te voy a decir, la preocupación no es una preocupación de que vaya a afectarnos porque no haya sistema de salud o no, sino porque se va a tornar esta temporada de campañas en algo muy interesante. El presidente se va a dedicar ahorita a leer fragmentos de su libro Gracias para que los jóvenes escuchen sus logros. Y como dices, va a hacer una gira por los 32 estados diciendo todo lo que ha hecho. Y entonces yo me estoy preguntando ahorita, ¿quién es el principal competidor de Claudia Sheinbaum? Es decir, con esto, por mucho que estén tratando de decir que Claudia está haciendo la continuidad y que es el segundo piso, lo que está tratando de hacer López Obrador ahorita al tratar de continuar en escena durante este tiempo y al estarlo avisando y al estar diciendo que se va a poner a leer su libro, que yo creo que eso de las altas ventas que tuvo fue falso, porque de lo contrario no habría necesidad de estarlo leyendo, o a menos que quiera que se haga una lectura compartida, ¿no? Colectiva, en un club de lectura que se vaya a convertir la mañanera y de estar haciendo el informe de lo que ha hecho al mismo tiempo en que Claudia tiene que estar haciendo, le va a robar cámara. Eso es inevitable. Y eso lo único que está haciendo es preparando a Xochitl, que fue lo que ocasionó, ¿no? Que ahorita, pues creo que vale la pena que se haga una crónica de los momentos en los que estuvo cada una. Y, y la verdad, con toda honestidad, aunque deberíamos de hacerlo por justicia, pero no sé si vale la pena hablar de Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Este, su inicio de campaña fue en un partido, ¿no? O sea, no entiendo qué está haciendo Jorge Álvarez Maínez. En el que sale, perdón por reírme, amigo, pero fue muy sarcástico tu comentario. Su arranque fue con el partido donde sale tomando con el gobernador de Nuevo León. ¿A No, eso bueno, te refieres? ese es el inicio de la campaña, pero no, ahora el viernes, estuvieron en un partido de básquetbol, estaba él sentado junto a Chertorivsky y pues, a otros cuates que no sé quiénes sean, este, y ese fue su arranque de campaña, o sea, estar en primera fila en un partido de básquetbol, o sea, de verdad no entiendo qué está buscando, ¿no? O sea, todavía de verdad creo que a Salomón Chertorivsky le veo un poquitito más de posibilidades de Sí, batalla, por supuesto, claro. porque Clara definitivamente no tiene ninguna oportunidad aquí en la Ciudad de México. Pero porque además están haciendo una alianza muy interesante, es decir, Xochitl con Taboada, pues traen un punch fuerte. Clara con Claudia traen un punch fuerte, ¿no? Es decir, aunque haya jaloneos y empujones, que también es simpático eso que sucedió, y lo que sea, traen una fórmula interesante, ¿no? Es decir, fuerte, porque pues finalmente es oficial y lo que quieras. Pero cuando veo a Álvarez Maínez y a Salomón Chertorivsky, yo no los veo juntos, no veo fórmula, no veo nada. Y el hecho de que se sienten juntos en un partido y estén disfrutando y estén haciendo, pues no. Y cuando ves que con quien sí hace fórmula es con Samuel, y a Samuel le dan la espalda en Monterrey, pues yo la verdad es que no entiendo, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos, amigo. Entonces, pues tú dirás por dónde empezamos, porque sí, hay bastantes temitas de dónde platicar, chismear, dirían los periodistas de forma formal para que no se entienda. Trascendió, ¿no? Que significa corre el chisme. Pues, pues quisiera arrancar más que nada con los eventos que cada uno de los candidatos ya eligieron y creo que utilizaron la lógica más allá de los detalles que sin lugar a dudas este, te van marcando. Xochitl Gálvez utiliza eh, el municipio más peligroso que hay en México, que es Fresnillo, Zacatecas,
Y la cronología que hacen los diferentes periodistas, ahí sí, de todos los medios que asistieron, es que una hora antes el lugar estaba muerto, desierto, y que realmente empezó a salir la gente cuando empezó a salir el equipo de prensa y el equipo de campaña de Xochitl. Se hizo el evento lleno de simbolismos, los cuales creo que a ti te atañe más eso, amigo. Obvio, realmente fue un lugar donde no hay mucha gente, pero los ecos que deja en particular ese evento es que había una disyuntiva hasta con el mismo equipo de Xochitl. Si se quedaban esa noche o se trasladaban a Zacatecas. Y si se quedaban, ¿cuál iba a ser la logística de todos? Al decir todos es sociedad civil, periodistas, equipo de campaña y la misma candidata, para quedarse en un mismo hotel. O ya sea empezar una caravana en grupo que los llevara a Zacatecas. Sin lugar a dudas, algo muy arriesgado para Xochitl, porque a diferencia de Claudia Sheinbaum se va a lo seguro, a algo que ya lo tiene muy preparado el PRI y los gobiernos anteriores, es la plaza principal, lleva acarreados, da propuestas, eh, algo, algo que impacte. Y pues obviamente Claudia Sheinbaum utiliza la Ciudad de México, que sin lugar a dudas es pues, el bastión de Morena, que está en riesgo, sí, pero sigue siendo una plaza importantísima para Morena. Y pues bueno, del candidato Álvarez Maínez utiliza Lagos de Moreno. Qué chistoso que sea Lagos de Moreno. Es obvio, representa Jalisco. Actualmente el Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco y Monterrey o Nuevo León. Pero ¿por qué no hacerlo en Guadalajara? Pues obviamente porque en Guadalajara, pues quien gobierna o el gobernador Enrique Alfaro está en contra de ese movimiento y es ponerse en riesgo. Entonces, partiendo de esa base, amigo, creo que vimos un arranque singular para mí, eh, sin caer en lo que represente cada situación, eso lo dejo a ti. La más arriesgada fue Xochitl Gálvez, pero se me hace muy bien el arranque de esa manera, porque desde el primer minuto marcan las diferencias. Yo como ciudadano debería estar atento totalmente en las propuestas, pero también en, en cómo cada uno de los candidatos, desde su primer evento, muestra cuál es su intención. ¿Qué veo yo de arranque? Pues bueno, veo simplemente que Xochitl Gálvez va en contra de un gobierno, es oposición, y que sinceramente los pronósticos no están a su favor. Tú sigues viendo las encuestas de arranque y quien más le favorece es Alejandro Moreno del Financiero, donde le marca una diferencia de 22 puntos. La pregunta aquí es, todo puede pasar, pero 22 puntos en 3 meses necesita Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez tener una estrategia pues realmente cero defectos y muy echada para adelante, o sea, y eso se me hace complicado si no va de la mano de las emociones. Por parte de Claudia, amigo, pues tú lo acabas de comentar y creo que vas a ahondar en eso, pero tampoco le veo mayor riesgo porque Claudia ha ido de la mano de este gobierno y su principal promotor es López Obrador. Y realmente Claudia Sheinbaum no te habla a ti ni a mí, le habla a ese voto duro que sí le representa ganar. Entonces, mientras no se mueva de esa línea, no veo mayor riesgo. El riesgo está en cosas como López Obrador, que haga exabruptos, pero pues también, amigo, ya pasó una semana y creo yo que el impacto más fuerte que tiene el presidente, pues es en las redes y en lo que se genere. Sin embargo, amigo, ya lo hemos platicado, tu voto duro no está en las redes. Si tú ves
en la plataforma X, antes Twitter, la mayoría de las encuestas, inclusive dentro de los seguidores de López Obrador, cuando preguntan por quién votarías, el amplio margen es a Xóchitl Gálvez. El problema, amigo, aquí es que nosotros lo hemos platicado, hay una distancia enorme entre, entre ese México que, que, que incubó el PRI y que Morena aprovecha, y ese México de la clase media donde la mayoría, pues tenemos las oportunidades de alguna manera de tener acceso a más información. Entonces, sin lugar a dudas, para terminar mi primer comentario, como bien dices, yo veo pues una carrera hacia la presidencia solamente de dos personas y ambas son mujeres, que es Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Para Claudia Sheinbaum, de entrada, ¿cuál sería su estrategia, amigo? Ir como va. No hay un medio o no hay un analista político que difiera. En esa parte, Claudia Sheinbaum es muy disciplinada. O sea, lo vimos en las dos entrevistas que hubo esta semana, que creo que son las que tuvieron más eco a nivel nacional, en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva y con López Dóriga. Y en ambas vemos a una Claudia Sheinbaum que no se sale del guión. Y probablemente eso también le pueda ayudar a Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez no hay un guión predeterminado, pero es una persona que es muy espontánea y responde muy bien a ciertas situaciones. Eso no se quiere traducir, eso no quiero decir que se traduzcan más votos, pero es donde veo yo la oportunidad con Xóchitl Gálvez. Hay detalles, como ese pacto de sangre, que yo en lo personal no le veo lógica, sin embargo, yo no soy ni parte del equipo de campaña, pero al final quisiera yo quedarme, Claudio, para concluir, que hay dos caminos y los hemos platicado tú y yo. Ese de esa continuidad donde se hace y se recurre a la mentira, y la otra que representa a Xochitl, que es, no sé qué tan capaz seas, pero por lo menos a mí como ciudadano me garantizas el que la democracia, imperfecta o no, pueda continuar en México. Sí, Juanjo, creo que hay que comentar algunas cosas que son importantes, ¿no? Y algunas van a ser en respuesta a lo que comentas, en otros es ahondar, que vale la pena. Xóchitl Gálvez elige a Fresnillo como la plaza de inicio de su campaña de una manera muy sintomática del principal problema que aqueja a este país, que es la seguridad. Va al lugar que es más peligroso y va a hacer el inicio de campaña en la hora que es más peligrosa, es decir, durante la noche y madrugada. A las 12, el primer minuto del 1 de marzo, es decir, a las 0001, inicia la campaña de forma oficial con una marcha, una caminata de pues, algunas cuadras hacia allá. Y hay que entender algo. Primero, Fresnillo es la plaza, el lugar donde más asesinatos dolosos se han presentado en el país. Es decir, eso lo convierte en muy peligroso. Yo no sé si el número de asesinatos dolosos lo convierta eh, en el más peligroso, es decir, solo eso, porque tiene que ver también con la presencia de sicarios, con el cobro de piso, con el número de desaparecidos, con los levantamientos, con masacres, con una serie de cosas donde pues yo me podría ir a algunas otras ciudades y estaremos exactamente igual, o a lo que sucede en algunas carreteras, o etcétera. Sin embargo, definen por asesinatos. Fresnillo, en primer lugar, hay que entender que no es una plaza grande, es decir, No, es un lugar en el que puedas meter, por ejemplo, 10,000 personas en un lugar, en donde sea. Seguramente en algún alrededor de Fresnillo, de la ciudad,
Habrá algún lienzo charro, alguna plaza de toros o algo donde puedas meter gente, pero no alcanzas a meter a las 10,000. Y ella decide irse a la ciudad, meramente a la ciudad, donde es evidente que no iba a caber ni la mitad, tal vez ni el 10% de la gente que podía caber en el Zócalo. Es decir, ya había una intención, primero. Segundo, está yendo a una hora y a un lugar donde no es fácil llegar. Primero, por este tamaño, es decir, no es que gente de cualquier otro lado, ni siquiera de Zacatecas, pudiera decir, ay, vámonos a Fresnillo ahorita, estamos en el evento y luego nos quedamos en un hotel porque no hay disponibilidad, porque hay riesgo, porque, es decir, con esto lo que quiero decir es que Xochitl sabía y todo el equipo sabía que no iba a haber un poder de convocatoria. Entonces, al no tener multitudes a los cuales hablarles, prefirieron dedicarse a un asunto que tiene que ver más con un contenido que es una respuesta importante a la propuesta que tiene el partido oficial de darle continuidad, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, voy a darle continuidad al proyecto que tiene el presidente anterior, entonces están diciendo, a ver, tu continuidad está implicando que va a seguir habiendo asesinatos, ¿no? Que vas a mantener el número de asesinatos dolosos más alto que ha habido en la historia, y entonces yo me voy a un lugar en donde lo que voy a ofrecer es eso. Y entonces comienza, por supuesto, que en la propuesta de Xochitl Gálvez no hay solamente esto que ofrece, hay muchas otras cosas, pero ella decide proponer que justamente intenta abrir o iniciar su periodo de presidencia y haciendo una nueva cárcel donde haya mucha tecnología y que ahí justamente vayan todos estos culpables y responsables de las masacres que han estado azotando y sembrando el miedo. Al estar en esta plaza, primero, a lo que está apostando Xochitl es que vayan las personas que sí están confiando ciegamente en ella, que están representando el temor de todos los mexicanos, pero en el lugar más azotado por estos asesinatos, y que vayan de forma legítima y ofrece eso, una esperanza, como pues mediante lo que normalmente se hace en este tipo de eventos que podemos ver cuando muere alguna víctima de alguna situación que no es normal, que se convierte en una tragedia en cualquier país del mundo, es decir, no es esto, que es mediante una velada. Y la velada implica que se reúne la gente de manera espontánea y voluntaria con una vela, ¿no? Que es un sinónimo religioso que no le compete o no le pertenece únicamente a la religión cristiana católica o cristiana no católica o esto, sino los judíos, los musulmanes, los druidas hace años, lo que hacían era encender luces, ¿no? Y en Oriente también, porque esta es una forma en la que están uniéndose al consumirse junto con ellos para ofrecerlo. Es decir, es algo que se hace desde hace siglos en todos lados y se reúnen justamente eso. Por eso se llama velada, porque se enciende una vela y cuando se agota esa vela, se termina la reunión, porque están ahí juntos. Mientras se está haciendo la velada, Xochitl habla con algunas de las víctimas que se encuentran ahí y etcétera. Termina la reunión y se van, efectivamente, porque ¿en dónde nos quedamos? O sea, la situación actual de Fresnillo no es la de ofrecer un abanico de posibilidades turísticas y de hospedaje ni confiable para poder. Y además tenía que continuar porque la siguiente plaza iba a ser Aguascalientes y además de ahí se tenía que ir a este, se me A acaba de, Irapuato a Irapuato, y a León. que es donde hace lo del pacto de sangre, ¿no? Sí. Que ocasiona todo eso. Entonces, continúa con esto. En Aguascalientes, se equivoca y dice que vamos a votar y que vamos a ganar el 2 de julio, ¿no? Sí, da una, también, o sea, se burlan porque están diciendo que cometió un error, que ya ven cómo no está capacitada para ser presidenta, etcétera. Es decir, equivocarse con la fecha de un mes no es sinónimo ni de no estar capacitada, ni de no estar preparada, ni de ser un tonto, ni de ser nada. Porque en ese caso, si comparas, pues la equivocación de Claudia Sheinbaum es mucho mayor, ¿no?
aunque yo repito, yo entiendo por qué se equivocó, no tiene ninguna cosa, ni le salió del inconsciente ni nada, pero bueno, lamentablemente Claudia se equivocó donde no debía de que haberse equivocado, porque dio pie a algo que no le funciona, ¿no? Si fue un traspié mucho más grave. Y rápidamente para cerrar esto, el pacto de sangre, lo que ocasiona es que eh, eh, Xóchitl está tratando de generar un asunto empático, ¿no? Con la gente, de decir, bueno, eh, no van a desaparecer los apoyos, las becas, las pensiones y todas las cosas, porque ya es constitucional, pero no me creen y están atacando y están diciendo, el partido oficial está diciendo que yo los voy a desaparecer porque el partido que ahorita está detrás de mí, en algún punto histórico, se opuso, ¿no? Hoy, aunque se opongan y aunque sea, no van a desaparecer y tan es así que me comprometo con un pacto de sangre, es decir, pues seguramente es el pacto más eh, difícil de romper si quieres, ¿no? Y entonces lo hace ante un notario, lo cual automáticamente invalida todo, ¿no? Porque, bueno, ante un notario para que tú hagas algo, tienes que firmar con tu firma autógrafo y that's all. Si tú le pones tu mancha de sangre, estás automáticamente invalidando el documento porque hay una cláusula en todos los documentos que dice que un documento se invalida si está manchado, enmendado, roto, raspado, etcétera. Y ya está manchado. No importa que sea tu sangre y tu huella que has hecho automáticamente. Pero eso no es importante. Lo importante es que seguramente Xochitl y su equipo sabían perfectamente bien que esto iba a ocasionar una serie de ataques, que sí ocasionó. Toda la oficina de la vocería de López Obrador y de los que apoyan a Claudia Sheinbaum trataron de opacar el asunto de la equivocación de Claudia Sheinbaum con que Xochitl estaba haciendo un pacto de sangre y que era una bruja, que tenía, que eso lo hacía el narcotráfico, que lo hacían los satánicos, que hacían todo y que no sé qué. Y lo único que ocasionaron es que quienes no se habían enterado que Xochitl ofrecía que que no iban a desaparecer las pensiones, ya se enteraron que firmó un pacto para decir que no iban a desaparecer las pensiones, lo cual generó un punto a favor de Xochitl y uno en contra de estos, porque con esto no pudieron contrarrestar que Claudia se equivocó al decir que hay dos proyectos. Uno, que debería de continuar la corrupción, perdón, la transformación, y el otro en el que siga la corrupción. Y entonces, cuando ella está poniendo en primer lugar y está aceptando que su movimiento hay una corrupción, pues obviamente le ocasiona un traspié fuerte, ¿no? Que está ahí. El Zócalo es la plaza más importante y por eso tenemos que mencionar que, bueno, por supuesto, no solo es un bastión de la ciudad digo, de Morena, es bastión de la Ciudad de México, sino pues el Zócalo es la plaza más representativa del país. Y bueno, habrá que mencionar que para este evento sí estuvo la bandera ondeando, ¿no? Cosa que quitaron para la marcha del 18 de febrero. eh, Había una sección VIP que es muy, muy cuestionable por todo lo que además Hernán Gómez Bruera estuvo haciendo y resaltando, porque estaba diciendo que la marcha del 18 de febrero era clasista y que estaba llena de blancos y que había muchos privilegios y que no sé qué. Y resulta que en esta marcha hay una sección VIP con sillas cerca, donde no se puede acercar toda la gente que llegó en autobuses Sí, sí, sí. organizados, donde casualmente el 90% de las personas que están sentadas ahí son blancos, son güeritos y que están en esa área VIP, cosa que contradice totalmente el discurso con el que estaban tratando de descalificar las otras marchas. Y como dato curioso, Juan, que no tiene nada que ver, y repito, trasciende, ¿no? Cuando dicen trasciende es porque llegó el chisme y para evitar que se oiga chisme, dicen los reporteros muy elegantemente, trascendió que yo no sé si viste las fotos, estaban acercados, pero en primera fila está primero José Ramón López Beltrán, Sí. luego Andrés con su esposa y luego Gonzalo con su esposa y ya un montón de personas. Yo no vi a Caroline Adams, no está Caroline Adams con el bodoque. No sé por qué, no sé si ya se separaron, si a la señora
parece que tiene dinero, está haciendo otras cosas más importantes y todo, pero no están y desde hace tiempo ya no se les ven juntos. De hecho, estos lugares donde se les ha visto comer a José Ramón con amigos y ya no está Caroline Adams, ¿no? No sé, ya solo lo dejo así, pues es mero chisme, no tiene ninguna importancia, pero me llamó la atención. Eh, pero lo que sí es importante es que efectivamente se veía lleno. Yo calculo que el mismo número de personas que estaban en la marcha del 18, es decir, no hay ninguna este, diferencia notable, que haya más, que haya menos, que haya lo que sea. Pero lo que sí me llama la atención es que solamente se juntaron en el Zócalo, cuando en la marcha anterior, al mismo tiempo, de forma simultánea, se llenaron también 110 plazas en otros países y en ciudades de la República Mexicana, lo cual, por supuesto, te está hablando ya de una muestra representativa y que sí podríamos decir que hay pues una posibilidad de que la votación sea muy cerrada, es decir, como aquella que se dio cuando Calderón y López Obrador. Sin embargo, dijiste algo que es muy interesante hace ratito. Claudia le habla a ese voto duro que tiene, pero ese voto duro sabemos hoy que no pasa de 15 millones de personas. Así es. Y hay que recordar que López Obrador ganó con 30 millones de votos. Entonces, los otros 15 que le faltan, que no son su voto duro y que hoy sabemos con certeza que no van a votar por López Obrador, están del lado de Xochitl, definitivamente. Junto con los otros que ya sabemos que no van a votar, que no votaron en aquella ocasión, pues a mí me parece un poquito más complicado que pueda haber esto. Y veo un despliegue impresionante de tecnología y de recursos, ¿no? De drones, de cámaras, de musicalización, de espectáculo, de pantallas. Por supuesto, ahora los frutsis y las tortas venían en unas bolsas preciosas de shopping bags perfectamente impresas con esto, con una gorra, con una playera, con el sobrecito, porque se vio, o sea, es decir, no estoy inventando, se documentó, estaban ahí, estaban de forma impresionante camiones que venían de muchas ciudades de todos los estados, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, si están viniendo de Veracruz a ocupar aquí un espacio, implica forzosamente que el Zócalo no se llenó. Así de simple, es decir, el Zócalo se llena en otras ocasiones por gente de aquí de la ciudad. Ahora vienen de otros estados a ocupar un pedacito, lo cual está implicando que no están llenando el Zócalo. Estaba ahí. Y Claudia Sheinbaum, sí que eso lo comentamos en el siguiente punto, porque creo que es importante, habla de 100 eh, compromisos que me dio mucha risa Alejandro Rosas, un historiador muy importante, dice, van a ser 98 que ya dijo López Obrador, pero que no hizo, y dos ocurrencias de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Es decir, Sí, 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 claro. sí fue prácticamente eso, es decir, fue darle una continuidad a esto, es decir, es la misma campaña. Y hay que entender, si le estás dando una continuidad a obras que no funcionan, a plazos que no se cumplen, a aplazar los compromisos que estás teniendo, a aumentar becas, porque ese es lo que están teniendo, cuando esas becas les están resultando insuficientes a todas las personas, cuando de todos modos, esas becas ya me están garantizando, salud amigo, que con un pacto de sangre que no van a desaparecer y que las voy a seguir manteniendo, pues Gracias. entonces, ¿qué es lo que me está funcionando, no? Cuando Claro. yo no estoy teniendo. Si tu continuidad implica que vamos a seguir teniendo abrazos, no balazos, y eso es lo que me está afectando, entonces ahí es donde viene un discernimiento que sí ya se empieza a notar con la gente, ¿no? Y la lección que es más importante para mí ahorita es que las últimas 5 elecciones importantes en el mundo, que tienen que ver con Bush primero, ¿no? Perdón, no con Bush, con Donald el Trump y Joe Biden. pero la anterior, la de la reelección de Barack Obama, la primera, Ah, luego ya. Joe Biden con Trump, por supuesto, o la de Trump primero, donde ganó, y luego donde no ganó, luego la de Boris Johnson en Inglaterra,
Y la anterior que se dio en Chile también, es decir, estas que han sido grandes en todos lados, una de las cosas que son importantes y en las que ha coincidido es que los resultados son contrarios a lo que dicen las encuestas. Por lo tanto, yo ya no me fío de nada de ninguna encuesta, de ninguna, ¿no? Y con esto te dejo porque ya me tardé mucho y acaparé mucho. No, está perfecto, amigo, porque realmente al final, pues la intención de este espacio es compartir el punto de vista de dos ciudadanos, que por supuesto no tenemos la ley, la verdad absoluta, pero es algo que sí nos compete a todos, bien acabas de comentar. La apuesta es, pues, que la mayoría de los mexicanos que tenemos el derecho a votar lo hagamos. Y creo yo, Claudio, que desafortunadamente para Claudia Sheinbaum, digo desafortunadamente porque al igual que tú, yo siento que ella no tenía ni la menor intención de decir que siga la corrupción, pero invariablemente esto la va a marcar, o sea, vamos, su primer discurso y esta pifia fue del discurso lo que más resonancia tuvo en las redes sociales. Sí. Entonces, imagínate que tú seas la candidata que es la continuidad y que el meme que trasciende, lo que se hace hashtag es que siga la corrupción. Pues mal, muy mal, ¿no? Por un lado, por el otro. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación, Claudio? Pues vamos a ver un montón de videos, imágenes, ataques, pero creo yo que si utilicen una buena estrategia, al presidente no lo van a debilitar, pero a las personas que sí ven bien, porque también hay que comentarlo, Claudio, hay personas que sí ven bien a Claudia Sheinbaum por el perfil que tiene Claudia Sheinbaum. Una persona académicamente sobresaliente, una persona, pues que de alguna manera, sabe inglés, una persona que tiene presencia, una persona, eh, pues que políticamente ha, ha hecho una carrera. El punto aquí, amigo, es que Claudia Sheinbaum sin López Obrador es nada, pero si puedes quitarle votos a los que sí tienen la intención de votar por Claudia Sheinbaum, pues es un avance. Ahora, con Xochitl, yo creo que la gente que estamos hartos de Morena, hacemos a un lado ya los detalles de que si firmó o hizo un pacto con sangre, o que si se tropieza, o que si no habla bien. Realmente es apelar a las emociones por parte de Claudia Sheinbaum y parte de eso. Aquí, ¿quién la lleva de ganar? Pues Xochitl. Te nos fuiste un momentito, amigo. Es el camino de la continuidad. Su, su equipo que está formando de campaña y es un equipo totalmente leal al presidente, no a Claudia Sheinbaum, incluyendo a ella. Y con Xochitl Gálvez, pues desde el eslogan que realmente pues llama mucho la atención, es sin miedo al cambio, o sea, realmente eh, ella en esas palabras pues realmente expresa lo que comentamos tú y yo. Y lo que hemos venido diciendo en todo este tipo de programas, el presidente nada más tenía dos cosas que hacer bien y era bajar la inseguridad o proporcionarnos seguridad y darnos servicio médico o un buen servicio de salud. Eran las dos únicas cosas que tenía que hacer. Te puedo garantizar que en este momento no estaríamos platicando de esta manera y estaría asegurada la continuidad. Pero aquí es donde ya quisiera entrar al tema que tú indicas que fue desafortunado, ¿no? Que lo dijo, ¿no? Que entiendes por qué lo dijo. Pero cuando tú ves la corrupción de este gobierno, Claudio, cuando empiezan a salir los números reales, es evidente que es el gobierno más corrupto de la historia de México. El más burdo también, y que sin lugar a dudas
López Obrador lo que quiere garantizar, Claudio, no es el bienestar de los más pobres ni el bienestar de los ciudadanos. Él quiere asegurar el que no lo lleven a él a la cárcel y que no se investigue a su círculo más cercano. Lo que se viene, creo yo, es algo que debemos de seguir con lupa, porque si bien es cierto que el presidente va a empezar una gira, eh, yo veo a un presidente más polarizante. De hecho, te puedo decir que lo veo fuera de sus cabales y lo veo desesperado. Seguramente es la impresión que yo tengo y las personas que apoyan a López Obrador me dirán pues que yo soy alguien exagerado, que me aprovecho de la época electoral, carroñero, pero simplemente vas a ver cómo se van dando las cosas. El que él ya diga que no pasa nada en este país y que se va a dedicar a leer parte o fragmentos de su libro en su gira, se me hace algo, pues que simplemente como mexicanos nos debería de avergonzar y nos deberíamos de preguntar si realmente tenemos el presidente que merecemos, Claudio. Amigo, pero es que eso nos debemos de preguntar desde que iniciaron las mañaneras, porque no han sido más que eso, ¿no? Pues sí, Y, y creo además de este asunto de ofrecer que va a leer fragmentos de su libro, me da mucha risa, de verdad, sí, sí, yo no sí. puedo entenderlo. Dice también que quiere hacer seminarios de historia mexicana. Ay, Sin comentarios, amigo, ahí. de verdad que eso me causa mucha risa, o sea, yo lo oigo y ya, seguramente hace unos años me hubiera dado mucho coraje y me hubiera enojado, ahorita ya más me da risa porque pues ya de verdad parece que ya se deschavetó el señor, ¿no? Y cada vez que oigo que insiste tanto en que él se va completamente y desaparece de la vida pública, pues lo que puedo entender es justamente que se tiene que ocultar porque las pruebas de corrupción que hay en su contra y en contra de su familia van a ser imposibles de ocultar incluso con Claudia. Y entonces él tiene que desaparecer completamente, o sea, para que sea este, inencontrable, ¿no? En ningún lado. Y eso es una de las cosas que ha estado diciendo. Y que también, a mí una de las cosas que me llamó la atención, amigo, el domingo pasado fue el domingo o el sábado pasado que aparece esta entrevista con la reportera rusa, ¿no? Irina, no sé cómo se llama, que dura, que yo te comentaba, indica, inicia la entrevista cuando Irina le pregunta, ¿y qué va a hacer de usted cuando termine este sexenio? ¿Qué planes hay para López Obrador, el señor, la persona, el ser humano? Y él, pues antes de decir que se retira y que desaparece, inicia con su, yo soy un partidario de la no reelección. Y yo dije, a ver, güey, aguántame tantito. O sea, no es que seas partidario o no. O sea, en México no hay posibilidad de que haya una reelección. Entonces, no importa que seas partidario, no puedes continuar con eso. Entonces, ahí ya su cabeza empieza, ahí sí para que veas lo traiciona el subconsciente, ¿no? A diferencia de Claudia, que no creo que haya sido una traición al subconsciente. Este sí, pero si tú sigues viendo la entrevista, que yo creo que para los psiquiatras y los psicólogos es un deleite verla y analizarla, hay un punto donde, por supuesto, Irina no tiene ni puta idea de que la silla presidencial tiene un halo de historia y de leyendas alrededor, pero se lo dicen, le platican, y entonces ella voltea, dice, ¿cuál es la silla? ¿No? Volteando a verla. Pues, ¿cómo que cuál es? Pues esa que estás volteando a ver, mensa, ¿no? Y le Claro. dice, sí, es esa es la silla. Oiga, y sí tiene una maldición que el que se sienta no se quiere ir. Es decir, otra vez hablando de la reelección. Y ya no menciona la palabra, pero está diciendo. Y entonces López Obrador dice, no, ya vine a que yo le hablé a un amigo científico que es brujo a que la limpiara y le quitara la maldición para que yo me pudiera sentar y no hubiera problema. Es decir, otra vez hablando de la reelección, él. O sea, cuando tú te das cuenta de este tipo de cosas y dices tú, bueno, este señor ya está, o sea, completamente deschavetado. Esa es la entrevista que seguramente tú te acordarás que todos los presidentes hacen
una entrevista casi al final del sexenio con algún periodista que en ese momento está en boga y en algún lugar. Yo me acuerdo particularmente de la primera de estas que me di cuenta que se hacían, seguramente con Miguel de la Madrid también, pero yo me acuerdo de Salinas de Gortari, que la hicieron en el recién inaugurado Centro Nacional de las Artes, que está aquí en la Ciudad de México, en Churubusco y Tlalpan, que era una obra emblemática, preciosa. Y quién sabe qué dijo, porque es así, no me acuerdo haberla visto. Pero a partir de ahí, cada presidente hace una entrevista así muy larga y muy importante, Sí, donde lo único que es tratar de alabar lo que ha hecho el presidente. Para esta, el presidente pues sigue con esa tradición y se va con una entrevistadora rusa, de la prensa rusa, es decir, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en México, pero pues lo están exaltando. ¿Por qué no hay un solo reportero mexicano que lo haya podido? ¿Por qué no Vicente Serrano de Sin Censura? ¿Por qué no Lord Molécula de quién sabe cómo se llama su programa? ¿Por qué no Hernán Gómez Bruera? ¿Por qué no hay ningún respetable, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir a un medio ruso para que le alabe todo el trabajo que está haciendo? En fin, está ahí. Pero empiezo a ver esto y cuando estoy oyendo que el presidente quiere hacer un seminario de historia, que quiere leer fragmentos de su libro, del último libro que además le enseña, que dice, ya se agotó. Y por eso digo, pues, ¿qué quiere? Que todos nos juntemos a leerlo juntos, una lectura colectiva, ¿no? Como un club de lectura, o qué es lo que está pretendiendo con esto. Y veo que Claudia está llevando esto. Yo digo, bueno, este señor no quiere salir del escenario, ¿no? Y en este afán de querer ayudarle a Claudia, lo que está haciendo es competir con Claudia en tiempo de escena. Y así aparece. es. Y hay que recordar que eso fue lo que catapultó a Xóchitl. Entonces, cuando está utilizando su estrategia para apuntalar el segundo piso y la continuidad con Claudia, lo que está haciendo es debilitándola porque le vuelve a dar espacio a Xóchitl, porque él no se resigna a estar en sus últimos 7 meses, ¿no? Se aferra a seguir apareciendo y a Es seguir siendo el correcto. protagonista. Y entonces, pues eso para mí, y eso lo vamos a ver, por supuesto, el 2 de junio, pero eso para mí significa que le está restando. Es decir, yo te puedo asegurar, Juanjo, que si Claudia Sheinbaum estuviera un poquito más desligada del observador, sería una muy buena presidenta. Porque sí creo que es una persona capaz y es una persona preparada. Sí la veo con presencia, sí veo que sea, pues, un buen perfil y creo además que es muy inteligente. Pero hay algo que la ata mucho, mucho al observador, que por supuesto es un hijo de Andrés Manuel López Beltrán, que es pues una fidelidad de algo que trae porque pues ha estado con él desde hace muchos años y seguramente trae mucha cola que le pisen y por eso es que trae esta, pues no sé ni qué palabra utilizar, Sí, sí. pero esta cercanía que hace que en una intención de ser leal le está ocasionando pues una mala imagen, porque entonces ya no la convierte en una posibilidad de ser, sino en una, pues como se le ha estado diciendo, y pues lástima por lo que implica, es una calca, ¿no? Porque al ser esta calca de López Obrador, le está tirando por tierra toda esa inteligencia y esa capacidad que pueda tener. Y ese vínculo con López Obrador le va a afectar más, es decir, va a luchar. Y lo único con lo que pueden contar ahorita es con ese voto duro que están tratando de conseguir. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estos 100 compromisos que están buscando, hay varios que me parece que no valen mucho la pena mencionar, pero por ejemplo, este de que se va a aumentar un 50% a la pensión que ya tienen los adultos mayores para las mujeres que están entre 60 y 64 años, ¿no? La beca universal a estudiantes de primaria y secundaria, una ampliación de becas a estudiantes de educación media superior,
la duplicación de las becas universitarias, que ahorita están en 500,000 y las quieren subir a 1,000,000, que haya más becas de posgrado, es decir, becas, 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 ¿no? Lo que me llama la atención, por ejemplo, que pudiera ser interesante, porque entonces podría regresar una facción que tiene de voto duro, que ahorita no cuentan, es las alzas salariales a los maestros. Y algo que me apura, que me preocupa de esto, es decir, porque esto sí puede hacer, es que dice gratuidad de los sistemas de educación superior. Ya está el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades estatales de cada uno de los estados, las autónomas estatales de cada uno de los estados, que son 32, y la Universidad de la Ciudad de México, que son gratuitas. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué es lo que está ofreciendo? Estas ya son gratuitas. ¿Las otras que son privadas van a ser gratuitas? Es decir, ¿va a acabar con esta libre empresa? ¿O por qué está ofreciendo gratuidad de los sistemas de educación superior? Porque si ya existen, no puedes ofrecer eso. Ahí eso me llama la atención. Y hay otros que tienen lo de la vivienda, ¿no? Que pues, se asocia con lo que ya hemos estado hablando, donde de aceptar esta propuesta de nueva constitución, pues terminarían con la propiedad privada para que la gente tuviera una asignación de una vivienda sin que tuvieran que pagarla, ¿no? Nomás por el hecho de haber vivido ahí ciertos años. Entonces, pues eso es lo que yo apunto y que veo por ahí. Pues para terminar, Claudio, yo quisiera comentar que me llamó mucho la atención comentarios que has hecho en la red, en donde, pues como ciudadano, creo yo, haces de forma irónica algo que tenemos que hacer, que es comparar lo que el presidente ha prometido y lo que hasta ahora ha sucedido. Y en ese post tú comentaste que estuviéramos atentos porque ya éramos como Dinamarca y eso fue el 1 de marzo. El punto aquí, Claudio, es de que la refinería Dos Bocas dista mucho de empezar a producir. El aeropuerto Felipe Ángeles, pues realmente como proyecto sería bueno como un aeropuerto alterno, pero también es algo que no va a suceder. El Tren Maya, si bien ya lo inauguró, solamente inauguró 2 tramos, le faltan 3, pero lo que ha ocasionado el Tren Maya en el aspecto ecológico ha sido una tragedia. Y pues por último, la megafarmacia. ¿Realmente Claudia cree que eso deba de tener continuidad? Yo me pregunto, y con esto termino el programa, indicando, ¿no sería más sensato que retomara los puntos que acabamos de decir, que es preocuparse por la salud y la seguridad? Y yo creo que si da certeza en esas dos partes y fortalece las instituciones democráticas, hay mexicanos que pueden hacer las cosas bien y hay mexicanos que sin lugar a dudas se arriesgan a invertir su dinero para hacer de los proyectos un negocio. ¿Qué va a pasar, Claudio? Pues la próxima semana platicaremos, o por lo menos de aquí al 2 de junio estaremos pendientes de cómo se van desarrollando las campañas. Lo que es un hecho es que tenemos como mexicanos y como ciudadanos dos cosas muy importantes: seguirnos informando, ver que las propuestas sean acordes a la realidad de nuestro país y pues por último, incentivar como ciudadanos el voto de otros mexicanos. Y esto es empezando desde nuestras casas con los jóvenes. Yo no estoy diciendo que impongamos por quién votar, impongamos hacer valer el derecho de votar y que esto se vaya haciendo una sana costumbre y hábito de nosotros como mexicanos, porque el único día que tenemos para cambiar por lo menos un periodo en la historia de México es el día de las elecciones. Entonces, pues aquí vamos a estar presentes, Claudio, la próxima semana. Vamos a ver qué noticias
eh, vale la pena comentar porque sin duda va a haber muchísima paja en esta época, pero pues aquí estaremos, Claudio. Ay, así es, Juanjo. Va a ser una temporada difícil porque eh, pues las campañas no son un periodo agradable para nadie. Estamos bombardeados de mensajes y de anuncios en todos lados, en el radio, en la tele. Ahora vamos a ver en YouTube y en todas las redes que podamos ver, donde vamos a estar bombardeados de promesas que sabemos que no se van a cumplir, ¿no? Que son falsas y que además en algunos casos hasta insultan a la gente, ¿no? Por lo que Mm. están ofreciendo y cómo lo ofrecen. Y eso genera un descontento que hace que el 2 de junio, bueno, el día de las elecciones, la gente no quiera salir a votar, ¿no? Entonces, Así es, y hay que tener mucho cuidado. Pues nosotros siempre hemos tratado de hacer un análisis sobre las situaciones desde nuestro punto de vista, porque ni tú ni yo somos analistas políticos, no estudiamos nada que tenga que ver con eso, lo vemos desde nuestra perspectiva de la vida cotidiana y la realidad como ciudadanos, tú como ingeniero empresario, yo como diseñador empresario, pero también como maestro frente al grupo, como gente que tiene una familia que está en la calle, que tiene que salir a trabajar, que tiene que subirse al transporte público, que tiene que comprar, que tiene que salirse a enfrentar una serie de cosas. Tú además salir mucho a carretera, estar en distintos estados, ver distintas realidades. Es decir, a partir de eso es lo que nos hace levantar la voz para decir, oye, aquí algo no está bien, ¿no? Y no es levantar la voz ahorita porque está un presidente, porque tanto tú como yo, antes de que nos reuniéramos para hacer este programa en este sexenio, levantábamos la voz ya antes con otros que además eran de otros partidos, ¿no? A así mí es. ahora ya con esto me ha tocado levantar la voz de los tres partidos importantes que hay, ¿no? Sí, Y eso me hace entender que no porque que ya se vaya este gobierno y ganara Xochitl, ya me voy a callar y ya voy a estar tranquilo, claro, porque estoy seguro que vamos a tener que seguir criticando y hablando, porque no, pues no, ninguna persona es capaz de solucionar los problemas de todos, ¿no? Y lo hemos dicho mucho. Eso empieza por nosotros mismos y eso es lo que tiene que sacar. Y eso es una de las cosas por las que creo que hablamos y compartimos para poder entender que si debe haber un cambio, tiene que empezar hoy y tiene que empezar por cada quien, ¿no? así es, Pero ese cada quien tiene que ir pensando en un objetivo común, que tendrá que ser que México esté bien para claro, todos, para absolutamente todos. No importa si seas el más millonario o el más desposeído. Es decir, todos tienen que tener esta posibilidad de oportunidad de que haya todo para todos. Y eso es lo que, no sé cuántos siglos tiene luchando la humanidad, pero no significa que no sea posible porque sí podemos ver países donde sí sucede. Entonces, y sucede con un régimen democrático, ¿no? O sea, sí hay posibilidad, pero si no, pues bueno, estaremos tratando de invitar por lo menos a la reflexión y al análisis, que es creo que así lo... es, amigo. Pues solamente me resta más que agradecer a todos los que nos acompañan, que estemos atentos, que se unan a nuestro espacio, que comenten, que critiquen. Todo comentario es bueno. Y aquí estaremos la próxima semana. Primeramente, Dios, Claudio, que estés muy bien tú y todos los que nos acompañen, rodeados de seres queridos, que gocen de cabal salud. Hasta luego. Igualmente, mi querido amigo, hasta la próxima.